Muchas gracias, presidente. Señorías, empiezo por afirmar dos obviedades en las que creo que todos estaremos de acuerdo. La primera es que Venezuela es hoy un país al borde del colapso y la segunda es que Venezuela ha sido durante siglos un país amigo y un país hermano. Por lo tanto, si Venezuela está al borde del colapso y es un país hermano, creo que la conclusión obvia que se deduce es que los demócratas españoles deberíamos hacer algo. Y ya se nos está haciendo un poco tarde, ya se nos han adelantado otros parlamentos respecto a hacer algo, por eso mi grupo se honra en traer hoy aquí esta iniciativa para que esta Cámara tome posición respecto al conflicto que está viviendo Venezuela. Digo que la situación es de colapso y lo es en distintos capítulos, en el económico, en el de seguridad, en el político. En el económico, la inflación alcanzó el año pasado el 53%. Hay una evidente fuga de inversiones, un empobrecimiento generalizado de las clases medias y de las clases trabajadoras, mientras aumentan los privilegios de la nomenclatura ligada al chavismo. El desabastecimiento de productos ha sido, de hecho, el detonante para que mucha gente saliera, muchos venezolanos salieran a la calle a protestar. Paradójicamente, esto sucede en un país rico en petróleo, que a pesar de tener esa riqueza natural, no ha sabido dedicarla al bienestar de la población, sino a fomentar las estructuras clientelares del chavismo. Hablo de la pobreza, pero hablo también de la inseguridad que se ha ido apoderando de Venezuela. En 2013 se cometieron 25.000 homicidios, frente a los 5.000 de hace 15 años. Venezuela es hoy el tercer país más violento del mundo y esta altísima tasa de criminalidad se explica en parte por la impunidad de que gozan los delincuentes, una impunidad y una criminalidad que se ha extendido en los últimos tiempos a la violencia de carácter político. El Gobierno ha dado alas a grupos parapoliciales y con ello ha perdido el monopolio de la violencia propio de los Estados, lo que da idea de la gravedad de la situación en que se encuentra el país. En la violencia de las últimas semanas han participado estos grupos parapoliciales y también manifestantes contrarios al Gobierno. Sin embargo, señorías, creo que sería mucho más grave que un error político, creo que sería un error moral de primera magnitud elegir la equidistancia en una situación como esta. De los 21 muertos de las últimas semanas, que son en realidad 22, con uno más que hubo ayer por la noche, un último estudiante fallecido ayer mismo, de esos 22 muertos, digo, 2 son policías. De los 318 heridos, 80 son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Desde luego, lamentamos y condenamos todas las muertes y todas las vulneraciones de los derechos humanos. Pedimos que se investiguen estas muertes y que se castigue a los culpables en juicios justos con plenas garantías para los acusados. Y nos solidarizamos con las víctimas, pero creemos que sería un ejercicio de cinismo inconmensurable tratar, insisto, de establecer una equidistancia entre las dos posiciones que están enfrentadas hoy en Venezuela, cuando uno de ellos controla todas las instituciones, el poder ejecutivo, el legislativo, cuando ha laminado el judicial, cuando está laminando todos los controles y equilibrios, entre ellos el control de la prensa de manera muy evidente, y cuando además ha estimulado la creación de esos grupos paramilitares que hoy suponen el mayor foco y el mayor riesgo para el país. Y hablo también del colapso político. De los 3 líderes de la oposición más destacados, uno de ellos está en la cárcel, Leopoldo López, y los otros 2, Enrique Capriles y Corina Machado, han discrepado sobre la necesidad o no de estas protestas callejeras, pero se han mostrado inequívocamente contrarios a la violencia. Por el contrario, el presidente del país, el señor Maduro, hizo una evidente alusión a instar a esos grupos parapoliciales a tomarse la venganza por su mano recientemente cuando afirmó, en relación a las hogueras y a las barricadas que hay en las calles en todo el país, candelita que se prenda, candelita que se apaga, con los métodos a los que ya nos tienen acostumbrados esos grupos parapoliciales. Creemos que nuestro Gobierno, y si no, desde luego este Parlamento, debe actuar en una crisis como esta. Ya sabemos que el presidente del Gobierno tiene que superar cierta pereza para pronunciarse sobre las cuestiones internacionales. Hoy mismo hemos descubierto que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le ha tenido que llamar por teléfono para saber cuál es la postura de España respecto a Ucrania, porque después de rebuscar en la prensa internacional y en los informes de sus embajadas, pues no tenían clara cuál es la postura de España. Lo mismo le podría haber ocurrido con Venezuela y esperamos que esta resolución sirva, entre otras cosas, para que el resto de los países, para que el resto de los gobiernos sepan cuál es la postura de España al respecto.
A nosotros nos hace sentir cierto bochorno esta inhibición permanente de nuestro Gobierno en todos los conflictos del mundo, pero particularmente nos haría sentir un gran bochorno y un gran ridículo que tuviera que llamar al Gobierno el presidente Obama para interesarse por la posición de España respecto a Venezuela, insisto, un país con lazos históricos y emocionales evidentes con nuestro país. Pensamos que es urgente, y eso es lo que propone nuestra iniciativa, que el Gobierno reclame al Gobierno venezolano un escrupuloso respeto a los derechos humanos, que le inste a actuar para trasladar la calma a la sociedad y no para azuzar más la espiral de violencia en que está inmerso el país, porque si no se pasaría del colapso al derrumbe. Y sería muy triste para los venezolanos, pero también sería muy triste para nosotros, como demócratas españoles, pensar que no aprovechamos nuestra influencia, nuestro ascendente sobre ese país para hacer algo al respecto, para contribuir a que el conflicto se encauce y a que se resuelva de forma pacífica. Esa es la visión generosa, la que tenemos y la que creemos que compartimos todos los grupos de esta Cámara, la que reclama para todos los ciudadanos del mundo los mismos derechos de que nosotros disfrutamos aquí. Pero hay también una visión más prosaica y más egoísta en el mejor sentido. En términos políticos pragmáticos, todos sabemos que donde hay democracia y Estado de Derecho hay mayor estabilidad alrededor. Por lo tanto, nos interesa a todos que haya democracia en Venezuela. La visión cortoplacista que el Gobierno ha impuesto a las relaciones exteriores de España es inaceptable en este caso. Hipotecar los principios democráticos y la estabilidad de cualquier región del mundo a una venta masiva de armas o a un nuevo contrato para una de nuestras empresas sencillamente no es aceptable desde el punto de vista democrático. A corto plazo puede suponer una ventaja desde el punto de vista económico, pero mañana será un lastre y habremos hipotecado nuestra posición y nuestro prestigio internacional. Insisto, solo desde esta visión cortoplacista y provinciana se entiende la reacción del Gobierno. No quiero extenderme mucho más. Hemos ofrecido a los grupos que nos han presentado enmiendas, las cuales, por cierto, agradecemos por el interés que denotan, les hemos ofrecido una transaccional tratando de integrar las distintas versiones, las del PP-PSOE, que se ha constituido de manera insólita en un solo grupo al enmendarnos conjuntamente, y la del PNV. Les hemos ofrecido una transaccional que en realidad se queda por debajo de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo hace apenas un par de semanas. En esa resolución, el Parlamento Europeo iba mucho más lejos de lo que incluso nosotros hoy estamos dispuestos a ir con ustedes. Recordaba al Gobierno de Venezuela que la libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas son derechos fundamentales en toda democracia. Recuerda también el Parlamento Europeo al Gobierno de Venezuela su obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del país. Recuerda que el principio de separación de poderes es fundamental en un régimen democrático y que el sistema judicial no puede ser utilizado como medio de persecución política. Y recuerda, solo voy a leer una última más de las resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo, pide a las autoridades venezolanas que desarmen y disuelvan inmediatamente los grupos armados descontrolados. Señorías, para nosotros es lamentable que hasta este momento el Gobierno no haya hecho nada respecto a Venezuela. Confiamos en poder acordar con el Gobierno y en que de esta Cámara salga una resolución, puesto que si el Gobierno no lo hiciera en este momento, lo único que haría sería reforzar la posición del presidente Maduro. Pero, en todo caso, lo que no queremos es que nos debamos quedar por debajo del Parlamento Europeo. Sería un desdoro para los lazos históricos de España con Venezuela y sería un desdoro para nuestra democracia. Nada más. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Lozano.